Dios los bendiga poderosamente en esta mañana. Qué bueno que te conectes una vez más a este tiempo precioso. Y es un tiempo precioso porque oramos, porque recibimos de la palabra del Señor, porque realmente nuestros corazones se disponen para recibir del Señor ese regalo hermoso que es su preciosa palabra. Hoy hemos denominado este mensaje Jesús en un momento de agonía. Y yo quiero que tú vayas conmigo allí al Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32. Vamos a ir a Marcos 14, verso 32. Y allí vamos a estar estudiando la palabra en este día. Es un texto que muchas veces hemos mirado, pero hoy quiero que lo miremos de una manera diferente para que tú te des cuenta lo que el Señor nos está revelando allí a través de su preciosa palabra. Marcos 14, verso 32. Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Amén y amén. Jesús llevó a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Ese Getsemaní, mi amado, pues curiosamente era un lugar de plática, era un lugar donde muchos se reunían precisamente a hablar, pero ahora se iba a convertir en un lugar de agonía precisamente para Jesús. Era el lugar donde el Señor sabía que ya el momento de su partida de esta tierra efectivamente se acercaba, que lo que él iba a vivir pues no era nada fácil. Cuando hablamos de un estado de agonía, pues estamos hablando de un estado previo a la muerte. Es cuando alguien ya sabe precisamente que va a morir y empieza en esa agonía, y esa agonía lo puede llevar a la desesperación, a una angustia terrible, y obviamente ya es el cuerpo sintiendo que va a llegar a ese momento de muerte. Pues Jesús estuvo en esa agonía, él sabía perfectamente lo que iba a suceder, cómo iban a pasar las cosas, cómo él iba a ser apresado, llevado a la cruz, cómo su cuerpo iba a ser maltratado, y definitivamente era algo difícil para él. La palabra Getsemaní significa o simboliza prensa de olivos, y como te decía, era un lugar donde se reunían para platicar, para conversar, pero ahora ese lugar se convertía en un lugar de agonía. Cuando miramos la escritura, quiero que mires allí nuevamente Marcos 14, verso 32. Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces, la palabra me está mostrando definitivamente que él se rodeó obviamente de sus discípulos. Esos discípulos que estaban con él eran Pedro, Jacobo y Juan. De los 12, estos tres eran los más cercanos al Señor, y él quiso que ellos estuviesen con él en ese momento. Cuando tú miras Lucas 22, y no pierdas allí donde estamos, Lucas 22, el verso 39, ve allí conmigo. Dice la escritura: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, que era un lugar donde él comúnmente estaba. Y cuando te decía que era un lugar de plática, era un lugar también apartado donde Jesús podía orar con su Padre, donde podía buscar la presencia del Señor. Eso nos lleva a pensar definitivamente que nosotros debemos estar en esa presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, estando a solas con el Señor, sea cual sea la circunstancia. Tal vez Jesús había estado en otros momentos no tan fuertes como el que iba a vivir conversando con su Padre Celestial, pero este momento era determinante, era un momento demasiado fuerte, era un momento sencillamente de mucha tribulación para él en lo profundo de su ser.
Cuando volvemos allí a Marcos 14, el verso 32, quiero que vayas nuevamente, Marcos 14, 32, allí en la escritura lo vamos a observar. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Esa segunda frase que aparece allí, sentaos aquí entre tanto que yo oro, era un respiro que necesitaba el Señor. Y al pensar en la agonía de Jesús, pues obviamente él necesitaba esa pausa en medio de ese dolor impresionante que él estaba viviendo dentro de él, en medio de saber que se acercaba el momento de su muerte. Entender lo que Cristo Jesús hizo por todos nosotros, iglesia, es entender ese perfecto amor, es entender que la presencia del Señor definitivamente quiere estar en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Y él necesitaba buscar la presencia de su Padre, él necesitaba acercarse fielmente a su Padre Celestial para encontrar ese respiro que nosotros también necesitamos en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. Tal vez son muy pocos los que han estado en ese momento de agonía, y cuando digo la agonía es definitivamente porque lo que antecede a la muerte es precisamente la agonía. Tal vez tú has estado en momentos de angustia, tal vez tú has estado en momentos de aflicción, pero definitivamente nunca tal vez has estado en esa obviamente agonía. ¿Sí? Dios te ha dado la bendición de la vida, Dios te ha dado la bendición de sobrellevar tus momentos difíciles, tu enfermedad, tus quebrantos de salud, y el Señor siempre ha estado allí precisamente fortaleciéndote y nunca te ha soltado y nunca te ha dejado de su mano. Ese sentados entonces aquí, entre tanto que yo oro, es un respiro. Orar es encontrar ese respiro, es encontrar esa pausa en medio de la adversidad que se vive muchas veces. Entrar en la presencia de Dios es encontrar ese refugio, es encontrar esa paz. Tú puedes tratar de buscar soluciones por ti mismo, pero te vas a encontrar con que cada vez vas a sentirte más afligido, vas a sentirte más desesperado. Jesús, sabiendo lo que estaba viviendo, él solo iba a encontrar ese momento de paz en la presencia de su Padre, buscando el rostro de su Padre. Era el respiro que él necesitaba en ese momento. En Santiago 5, ve allí conmigo, Santiago 5, verso 13, mira lo que dice la Escritura. Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué está mostrando entonces el Señor acá a través de su palabra? ¿Estás afligido? Ora, clama al Señor, busca el rostro de Dios. Tú no puedes estar afligido y encerrarte, ¿sí?, en tu propia aflicción sin buscar la presencia de Dios. Cuando oramos encontramos el refugio del Señor. Cuando oramos encontramos en Él esperanza, que Dios hará algo, que el Señor efectivamente se glorificará. La oración es un arma poderosa que nosotros tenemos. ¿Cómo te sientes en este momento? En medio de tu aflicción tú estás orando, estás clamando al Señor, estás dependiendo de Él. Pues Jesús siempre, siempre dependió de su Padre Celestial, siempre, iglesia. No se soltó de la mano de Él. Lo peor que tú puedes hacer es soltarte de la mano de tu Padre. Ahí sufrirás, ahí te llenarás de amargura, la vida se te hará más difícil, estarás lejos sencillamente de los planes y de los propósitos del Señor, y lo que tú y yo necesitamos es acercarnos a Él. Por eso la palabra dice, ¿te sientes afligido? Pues ora. ¿Estás contento? Pues glorifica a Dios, canta alabanzas. Pero mientras estés afligido, busca la presencia de Dios. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, esa oración hacía que Él encontrara un respiro, era una pausa en medio de ese momento difícil. Cuando seguimos mirando las Escrituras, vuelve a Marcos 14, verso 33. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí entonces dice que tomó a estos tres personajes, a Pedro, a Jacobo y a Juan.
En otras palabras, eran los mismos que siempre estaban cerca de él. Cuando miras Marcos capítulo 9, el verso 2, mira lo que dice la escritura, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. En ese evento importante también de la transfiguración, ¿quiénes estaban con Jesús? Estaban Pedro, Jacobo y Juan. En Marcos 5, el verso 37, mira lo que dice la escritura, Marcos 5, verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Siempre el Señor contaba con ellos tres, o sea, son tres momentos donde nosotros encontramos que el Señor está con ellos. Pero ¿por qué eran ellos? ¿Tenían algo de diferente ellos? Posiblemente sí, amado. Y a lo que yo voy con esto es que Jesús muestra en su momento de agonía que se quiere rodear obviamente de los más cercanos. Cuando nosotros estamos en una aflicción grande, es necesario que tú te rodees de los más cercanos. Tal vez ellos se equivocaron en ese momento, tal vez ellos no oraron, no clamaron a Dios, no pidieron por Jesús, pero definitivamente estos tres hombres tenían algo especial. Tú tienes que rodearte de personas que sepas genuinamente que ellas son valiosas, obviamente para ti, y que tú eres valioso para ellos. Cuando estés en una aflicción, clama a Dios que te dé personas en tu entorno. Puede ser tu familia, pueden ser amigos, pueden ser hermanos en Cristo Jesús. Pero el Señor siempre estaba con ellos, solo les permitía a ellos estar en los momentos más importantes de su vida. Hay tres momentos importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, te los quiero decir. Uno, del que estamos hablando, su agonía. 2, cuando Cristo resucita. Y 3, cuando el Señor es glorificado, es decir, es llevado obviamente al cielo. La muerte no lo iba a poder retener. Eso me deja ver obviamente que los pasajes en esta vida son temporales. Las pruebas en esta vida no son eternas, no permanecen para siempre. Todo lo que tú estés viviendo, mi amado, pasará. Hay cosas que sencillamente no podemos evitar que lleguen sobre nuestras vidas, pero definitivamente el Señor estará allí con nosotros. Rodéate entonces de aquellos que tú sabes que puedes contar con ellos. Y como te digo, aunque estos tres tal vez se equivocaron en este momento, Dios definitivamente los estaba usando en ese instante y los iba a usar posteriormente para dar testimonio de lo que sencillamente ellos habían visto y habían vivido con Jesús. Si regresas allí a Marcos 14, verso 33, dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esa expresión comenzó a entristecerse y a angustiarse era a enfrentarse al mal, a lo que sencillamente el enemigo y sus enemigos en esta tierra querían hacer en contra de Jesús. Cuando miro Lucas 22, el verso 44, ve allí, Lucas 22, verso 44, la escritura dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué impresionante. Ahí la escritura me está diciendo que Jesús estaba en esa agonía intensa, pero entre más fuerte era su agonía, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente. Entre más difícil sea el momento que tú vivas, no desfallezcas en tu oración, ora más intensamente, ruégale al Padre con más intensidad. Era tanta la presión que había sobre Cristo en su cuerpo que la palabra dice que era en su sudor como grandes gotas de sangre. Y eso es efectivo cuando el ser humano está bajo una presión demasiado fuerte. Los vasos sanguíneos pueden llegar a romperse alguno de ellos hasta que literalmente, como sucedió acá, sí, caían grandes gotas de sangre, sí, por su frente hasta la tierra.
Lo que Jesús estaba viviendo, mis amados, no era nada fácil. La obra de Cristo no fue fácil y Él lo hizo en amor por nosotros. Lo que Él tuvo que vivir humanamente no fue nada sencillo. Él vivió momentos difíciles como este. Pero ¿en dónde estuvo la fortaleza del Señor? La fortaleza de Cristo Jesús estuvo en la presencia de su Padre Celestial. Ahí fue donde Él encontró realmente ese refugio. Es necesario que nosotros nos enfrentemos a las situaciones que vivimos. A veces muchos tratan de esconderse, a veces muchos tratan de no enfrentar esa situación, pero tú tienes que enfrentar esa situación. Dios va a estar con nosotros, esa es la promesa. La escritura entonces me está diciendo que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él tenía que enfrentar esa situación, no la podía obviar. Él expresa y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué hizo el Padre de los cielos? Envió un ángel del cielo para fortalecerle. Hay situaciones a las cuales no podemos hacerle el quite. Hay circunstancias que definitivamente nosotros tenemos que enfrentar. Enfrenta lo que está pasando, pero enfréntalo no en tus fuerzas, enfréntalo tomado de la mano de Dios, clamando al Rey de gloria, al Rey de poder. Eso fue lo que Jesús hizo. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 21, ve allí conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, mira lo que dice acá la preciosa palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta lo que dice acá el apóstol Pablo? Aquel que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Todo el pecado cayó sobre Jesús con un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que la justicia de Dios cayera en Cristo y a la vez nosotros fuésemos justificados, declarados justos aunque no lo fuéramos, para que tuviésemos acceso al reino de gloria y de esa misma manera a la vida eterna. Todo eso Jesús lo hizo por nosotros. Habrá circunstancias en esta tierra donde tú te tienes que enfrentar a tu prueba, a tus dilemas, a tus problemas, pero hazlo porque es necesario. No solamente será para ti, sino para los tuyos. Enfrenta las dificultades de la vida, no las obvíes, no pienses que no están ahí, no te escondas. Refúgiate, pero refúgiate en el Señor y busca la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si sigo leyendo allí en Marcos capítulo 14, vea el verso 34. El Señor les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Qué impresionante esa frase, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque era un sufrimiento en Jesús a causa de su santidad. O sea, imagínate a ese ser tan santo, saber que en pocas horas sencillamente el pecado de toda la humanidad caería sobre él. Era un sufrimiento a causa de la maldad del hombre, a causa de ver que muchos ni siquiera en ese momento iban a reconocer que él era Dios, que él era el que moría por el pecado de ellos. En Gálatas 3:13, mira lo que dice la escritura, ve allí conmigo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hacía maldito por nosotros. El santo, el puro, el que nunca había conocido pecado, ahora se hacía maldición por muchos, para que en la tierra muchos llegasen a creer en Él como el Señor y el Salvador. Eso es un verdadero amor, esa es una genuina muestra de amor, lo que Cristo estaba haciendo en ese momento de agonía, en ese momento de sufrimiento, pues Él sufría a causa de su santidad, porque sí era alguien diferente a todos los demás.
Él iba a morir no porque fuese malo, no porque hubiese pecado, no fue porque fuese un ser perverso, todo lo contrario, era un ser santo, era un ser puro, era Dios mismo hecho hombre y muriendo por todos nosotros. Cuando pienso en esto, pues obviamente tenemos que darnos cuenta que debemos vivir en esa santidad, caminar en esa rectitud, vivir en lo que Dios quiere, valorar el sacrificio de la cruz, no pisotear la sangre del Hijo de Dios, no haciendo afrenta al Espíritu de gracia, no teniendo por inmunda la sangre del pacto. O sea, sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz, lo que el Señor hizo por todos nosotros fue demasiado grande, demasiado valioso. Valorémoslo, iglesia. Vivamos para Él, caminemos en esa rectitud en la que el Señor obviamente nos quiere llevar. Cuando continúa allí en el relato de Marcos 14, verso 34, entonces Él les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esa sexta frase que aparece allí, quedaos aquí y velad, deja ver claramente de que deben velar para que se abra la puerta. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sí? Vuelvo a leer acá, quedaos aquí y velad. La pregunta es, ¿qué hicieron Pedro, Jacobo y Juan? ¿Velaron, oraron, clamaron, se postraron delante de su Padre Celestial? No lo hicieron. Dejar de orar abre puertas. Dejar de orar hace que el enemigo tome ventaja sobre nuestras vidas. ¿Qué pasó en ese momento? Las tinieblas tomaron ventaja sobre ellos. ¿Qué hicieron ellos tres al ver cuando Judas venía a entregar al Señor? Pues también salieron huyendo para salvaguardar su vida. El Señor les dijo, velen y oren. Precisamente, y velen y oren para que no entren en tentación. Verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú dejas de buscar el rostro de Dios, son puertas abiertas. Debes orar todos los días, debes clamar al Señor, no puedes menguar en este caminar en Cristo. Clama a Dios, entre menos tengas ganas de orar, busca la presencia del Señor. Ellos abrieron una puerta y eso fue lo que hizo que el enemigo viniera. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro sencillamente negó al Señor. Juan, aunque siempre estuvo a los pies del Señor, ¿sí? En el momento trascendental, él también, salió huyendo, solo llegó al final, al pie de la cruz. O sea, dejar de orar definitivamente abre puertas que el enemigo aprovecha para destruir, para dañar nuestras vidas. El Señor les dijo entonces, quedaos aquí y velad, ¿sí? Cuando no oramos nos sentimos anestesiados, nos sentimos ignorantes, ¿sí? Estamos intranquilos de cierta manera porque no tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. La oración definitivamente trae paz al corazón de sus hijos. Finalmente allí en Marcos 14:35 dice la escritura, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Esa última frase, yéndose un poco adelante se postró en tierra, habla de la total sumisión de Jesús a su Padre Celestial. Qué impresionante. Él había bajado como rey y ahora moría como ese hombre. Es entender que Jesús en medio de su agonía siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Siempre estuvo sujeto a lo que Dios determinara. Y eso me lleva a pensar en nuestras vidas que yo debo estar sujeto a lo que Dios quiera. O sea, Dios es el que tiene control de mi vida. Yo partiré de esta tierra en el momento en que Él lo determine. En el momento en que Dios lo quiera. Muchos de pronto tienen temor a este virus que ha estado sobre la tierra, pero yo quiero decirte que ese virus no es el único que puede quitarte la vida. Y cuando digo que puede quitarte la vida, es que nosotros podemos morir en cualquier circunstancia, en cualquier momento.
Tú puedes morir de un infarto, de un ataque cardíaco. Puedes morir por enfermedades como una diabetes, un cáncer. Y eso no quiere decir de que Dios se haya olvidado de nosotros. Dios siempre está en un control absoluto. Podemos morir en un accidente de tránsito. Podemos morir durmiendo. Nosotros no lo sabemos. Pero lo único que nosotros debemos saber es que nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento? Entregándole su vida a su Padre. Diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad, haz como tú lo quieras. Jesús sabía que él debía ir a la cruz para cumplir con la obra redentora. Pero él sabía perfectamente que él solo debía sujetarse como hombre a la voluntad del Padre. Sujétate a la voluntad de Dios. ¿Qué momentos difíciles de angustia tú tienes en tu vida? Sujétate siempre a la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, que sea como el Señor determine. Él es soberano, Él es perfecto, Él sabe sinceramente qué es lo que va a permitir sobre nuestras vidas. Conocemos ya el contexto donde el Señor viene 1, 2, 3 veces, haya durmiendo a sus discípulos hasta que les dice sencillamente, levántense. Vamos, he aquí, se acerca el que me entregará, el momento de enfrentar la hora de la prueba. No había nada que hacer, pero él ya estaba fortalecido en su Padre. Él ya estaba sencillamente en esa roca que era Dios mismo. No enfrentes los problemas solos, no enfrentes las dificultades en tus propias fuerzas. Ora, clama a Dios, rodéate de personas que te ayuden también a orar, a clamar. Pero definitivamente, iglesia, depende de Dios, depende del Señor. No puedes soltarte de la mano de Él. Si Jesús hubiese hecho esto humanamente en sus propias fuerzas, Él no hubiese logrado llegar a la cruz, morir y resucitar al tercer día. Él necesitaba de la ayuda de su Padre. Él era Dios, nunca dejó de ser Dios, pero él estaba fortalecido plenamente en su Padre. En todos los momentos de tu vida, iglesia, fortalécete en Dios. No te sueltes de la mano del Señor. Tú tienes 2 maneras de enfrentar la vida. 1, con Dios. 2, sin Él, haciéndolo en tus propias fuerzas. Y créeme que todos aquellos que están sin Él y lo hacen en sus propias fuerzas, sus vidas van de mal en peor. Y cuando digo que van de mal en peor, es porque no tienen la fortaleza que tiene el verdadero Hijo de Dios. Cuando estamos en el Señor nos sentimos fortalecidos. Cuando estamos en Él sabemos que vamos hacia la dirección correcta, sabemos que vamos a obtener la victoria. Y aunque tú y yo tal vez no hemos estado en agonía, porque vuelvo y te explico, solo hay agonía cuando hay un estado previo a la muerte. Tal vez tú has estado en aflicción, has estado en angustia, pero tú debes saber cómo afrontar las cosas. Tomados de la mano del Señor, dependiendo de Dios, sabiendo que el Señor está allí con nosotros, enfrentando la situación, enfrenta lo que estás viviendo. No le des la espalda, enfréntalo, pero tomado de la mano de Dios, buscando el rostro del Señor, y así Dios mostrará su gloria. ¿Qué pasó con el Señor? Claro, Él enfrentó ese momento, Él fue apresado, Él fue golpeado, Él fue humillado por todos los que estaban allí, Él fue crucificado y exhibido allí delante de los hombres. Satanás pensaba que estaba venciendo al Hijo de Dios, pero lo que ignoraba el diablo es que el que estaba venciendo era Jesús. El que estaba venciendo era Cristo el Señor, que la muerte no lo iba a poder retener, que Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre. Tú tienes un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Él es un Dios poderoso en el que tú y yo podemos confiar, en el que podemos depender de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ahí va a estar el Señor. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es orar, clamar y depender de Él todos los días de nuestras vidas, que estés tomado de su mano y que por un solo instante no te sueltes, porque cuando dejas de orar, como te lo dije, se abren puertas que sencillamente el enemigo aprovecha para dañar, para destruir la vida de los hijos de Dios. Permanece firme, fiel, y sea cual sea tu prueba, iglesia,
depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Hoy te damos el honor y la gloria en este momento. Gracias por estar acá, Señor. Gracias porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Solo tú conoces lo que tus hijos están viviendo en estos momentos. Solo tú conoces lo que cada uno de ellos está pasando. Pero yo te pido que cada uno de nosotros se pueda refugiar en ti, que pueda buscar tu presencia realmente, que pueda encontrarse cara a cara contigo, que pueda saber que solamente en ti, Señor, hay una respuesta, que tú eres ese refugio y en medio, Señor, de toda aflicción, Dios Santo, sabemos que tú, Dios, te vas a glorificar, que no debemos temer lo que puede hacer el hombre, Señor, que debemos temer es a ti, confiar en ti, depender de ti, así, Señor, como tú afrontaste esa prueba grande que tuviste aquí estando en la tierra, que tus hijos puedan afrontar sus pruebas, Señor, con decisión, Dios, tomados de tu mano, Señor, resguardados en la oración, sabiendo que en ti recibiremos respuesta, Dios. Hoy yo bendigo a tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que abras los cielos, Señor, que traigas fortaleza, Señor, que así como tú enviaste un ángel del cielo para fortalecer la vida de tu Hijo Jesús, hoy envíes ángeles a la vida de cada uno de tus hijos para fortalecernos, para llenarnos, Señor, de esa fortaleza necesaria para continuar adelante, que ninguno de tus hijos desfallezca, sino que prevalezcamos, que estemos velando y orando para no entrar en tentación, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos la gloria y te damos la honra y te damos las gracias a ti, al único que vive y que reina por los siglos de los siglos. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, nuestro baluarte, Dios. Tú peleas por nosotros, tú guardas de tus hijos, Señor, y tú nos llevas por el camino correcto que nos llevará a la vida eterna, Dios. Te doy gracias, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios. Qué palabra tan bella que viene del corazón de Dios. Si no tuviste la oportunidad de escucharla en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que la compartas también allí en tu perfil de Facebook y que podamos seguir recibiendo de Dios. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, refúgiate en Dios, busca al Señor y Él obrará sobre tu vida y la vida de los tuyos. Te mando un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Mañana estaremos 10 de la mañana para los que pueden llegar a la congregación. Obviamente aquí les esperamos. Habrá un día de mucha bendición, habrá un tiempo de alabanza donde glorificaremos el nombre del Señor y habrá otra palabra de bendición para todos nosotros. Si tú estás en otra ciudad, en otro país, te puedes conectar a través de este medio. Mañana domingo 10 de la mañana transmitiremos nuestro servicio en vivo. Dios te guarde y te bendiga, y no olvides, pese y sea cual sea la prueba, Dios va a estar ahí dispuesto a escucharte y a ayudarte. El Señor te guarde y te bendiga.